cómo habla, ese tipo de cositas, viéndole la carita, viéndole el cuerpo, nosotros más o menos podemos hacer como una impresión clínica grande. Bueno, o al menos saber diferenciar cuándo entra un paciente sano y cuándo entra un paciente enfermo, ¿sí o no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a revisar nosotros hoy? Vamos a revisar estado de conciencia. Espérame un segundito, activo aquí este cosito, es que ahí está. Entonces vamos a revisar estado de conciencia, vamos a revisar actitud o postura, las facies, que eso sí vamos a hacer un poquito más de énfasis, los hábitos, el estado de nutrición y el estado de hidratación. Entonces, recuerden que todo esto está en cualquier libro de semiología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención con esta clasecita de hoy de inspección general? Lo que les decía, ustedes tienen que aprender a formar el famoso ojo clínico. Ustedes tienen que ya ir orientando cada persona que ustedes vean, y hay veces ustedes hasta en un centro comercial están comiendo y no pasa nada y ustedes voltean a ver y ven a otra señora, ah, mira, esa señora tiene tal cosa, yo creo que tiene esto, o esa señora se ve así, ¿será que tiene Cushing? ¿O será que, no sé, es enferma renal o tiene lupus? Uno ya aprende como a ir haciendo diagnósticos, incluso hasta chévere, como en un centro comercial uno se siente y uno ve pasar gente y uno dice, bueno, ¿y esta que tendrá por la marcha? ¿O esta que tendrá por la forma en la que habla? Uno ya más o menos como que va adaptando el ojo. Entonces lo importante con esto es que ustedes tienen que enfocar al paciente como un todo, bueno, o sea, no separarlo órgano por órgano como ya vamos a ver después en el examen físico y la revisión por sistemas, sino que ya es una inspección general, o sea, cómo lo veo yo por primera vez o segunda vez o tercera, pero así solamente de forma superficial. Entonces, vamos a arrancar con el estado de conciencia. El estado de conciencia es un tema un poquito delicadito, bueno, porque ustedes van a ver pacientes que pueden estar completamente ponchados, o sea, que no les responde absolutamente a nada, como pacientes que están muy alerta, o sea, como nosotros que estamos vigiles, pues que estamos entablando una conversación sin ningún inconveniente. O les va a tocar ir a evaluar pacientes, o le llega a pacientes con una unidad de cuidado intensivo que están intubados, o los que le llegan alucinando, o los que le llegan dormidos y que no responden. Entonces tienen que aprender a diferenciar muy bien cuáles son esos estados de conciencia. Entonces, para nosotros meternos antes al estado de conciencia, para definir nosotros, bueno, qué tipo de conciencia tiene mi paciente, tenemos que definirla, ¿sí o no? Entonces, la definición dice que es un estado de percepción que la persona tiene de sí mismo y del entorno. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿Cómo vamos nosotros a evaluar la conciencia? La conciencia la evaluamos basados en dos cosas. Uno, el contenido, que son las funciones mentales superiores, ya vamos a ver cuáles son. Y segundo, el despertar, o el famoso estado de vigilia, que es si el paciente está dormido, si está despierto, si está en coma y ese tipo de cositas. Entonces vamos a ir desglosando una por una. Entonces, con respecto al contenido, nosotros hablamos de las funciones mentales superiores, ¿sí o no? Entonces, a nivel cerebral, nosotros podemos darnos cuenta solamente entablando una conversación con el paciente si sus funciones mentales están preservadas o no. Ustedes van a estudiar muy bien esto cuando entren a ver psicobiología, psicopatología, psiquiatría, cuando empiecen a hacer el examen físico-mental. Ustedes ya empiezan a manejar un poquito más estos términos que son, por ejemplo, cómo evalúo yo la atención, cómo evalúo yo la memoria, cómo evalúo el cálculo, cómo evalúo el lenguaje, cómo miro yo el estado de ánimo, cómo evalúo yo el juicio y el raciocinio. Entonces, para hacer así como una pequeña introducción breve, ya ustedes van a definir eso después más adelante. Con respecto al contexto de una evaluación del examen físico a un paciente que nosotros lo tenemos ahí enfrente, entonces lo primero que nosotros tenemos que ver es si el paciente está atento o no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros vemos eso? Le hablamos al paciente mirándolo a los ojos y le decimos, bueno, ¿cómo está, don José? Ah, ¿cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Ah, no, pues muy bien, muy bien. Cuénteme, ¿qué le pasó hoy? No, pues mire, me pasó esto, eso. Entonces, ustedes ahí se dan cuenta que el paciente está atento, o sea, que él está prestando la atención a ustedes, que establece como un contacto verbal con ustedes. Cosa muy distinta cuando ustedes empiezan a hablar con un paciente y él no le responde, como por ejemplo en algunos casos psiquiátricos, que el paciente se torna así como distraído, como que empieza a mirar para otros lados, como circunstanciales, no le responde absolutamente nada.
o pacientes que ya obviamente pues le llega una condición neurológica deplorable, por ejemplo, que le llegan en coma, entonces ustedes les hablan, lo tocan, lo mueven y el paciente no le reacciona. La memoria es fácil de evaluar de entrada, entonces una de las formas más rápidas de nosotros evaluar es que cuando ustedes están haciendo el interrogatorio, recuerden que nosotros empezamos con los datos personales, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál es su nombre completo? No, pues, ¿qué tal? ¿Cuál es la fecha de nacimiento suya? Entonces ahí ustedes empiezan a evaluar memoria a largo plazo, ¿no? Pues yo nací tal día. ¿Usted sabe qué día es hoy? Ah, sí, hoy es 24 de febrero. ¿De qué año? Del 2021. ¿Quién es el presidente de Colombia? Iván Duque. Entonces, listo, ustedes ahí dicen, bueno, el paciente tiene memoria conservada. Nosotros la memoria la podemos hablar de dos formas. Evaluar la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Entonces, la de corto plazo, ustedes le dicen 3, 4 números al paciente, o sea, le dicen, señor, guárdese esos números, 3, 5, 7, 9. Y ustedes le ponen conversa y al minutico, 2 minutos, bueno, repítame los números que yo le di. Entonces, pues si no se los dice, pues entonces ustedes empiezan a sospechar pues, de que su paciente tiene compromiso de memoria a corto plazo. Profe, ¿esa no es la escala de Glasgow? No, eso lo vamos a ver más adelante. La escala de Glasgow nos va a servir para definir el nivel de conciencia del paciente. Aquí solamente estamos como haciendo un bosquejo de cómo podemos nosotros unir las funciones mentales superiores de ese paciente con su estado vigil, porque recuerden que la escala de Glasgow, ya vamos a revisar punto por punto, nos determina como la condición neurológica del paciente, incluso nos puede decir con qué gravedad lo estamos manejando, pero eso ya nos vamos a meter un poquito ahí. Aquí es solamente cómo ustedes pueden ir evaluando las funciones mentales superiores solamente hablando con el paciente, ¿sí o no? Entonces, eso es una conversación normal. Si ustedes ven la atención, ustedes le empiezan a hablar y el paciente le responde, listo. Ustedes le están preguntando los datos personales, se los responden, ya evaluó memoria. Entonces, pasamos a cálculo. Cuando nosotros vamos a evaluar ya este tipo de cosas como cálculo, lenguaje, juicio, estado de ánimo, realmente pues como en el contexto de definir un estado de conciencia nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Obviamente un paciente que tenga compromiso de su estado de conciencia no me puede hacer un cálculo. O sea, yo le digo, señor, ¿cuánto es 3 más 2? Y él se le queda viendo y no es capaz de sumar. Entonces ya uno dice, bueno, hay algún déficit cerebral por algún lado. ¿Qué pasa con el lenguaje? Entonces uno dice, bueno, señor, entonces se lo escucha hablar. Entonces se le pregunta, bueno, señor, y cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? No, pues doctor, resulta que hace 15 días me estaba yo subiendo un palo a bajar un mango y me caí y me golpeé el brazo. Y me está doliendo. Ah, bueno, ¿y después qué pasó? No, pues resulta que mi esposa me llevó a Pance porque nos fuimos de paseo. Entonces ustedes dicen, bueno, ese lenguaje del paciente, pues realmente sí tiene como una historia coherente, ¿sí o no? Las dos historias, pero me está cambiando como el discurso, por decirlo así. Entonces son cositas muy finas que ustedes van a aprender pues ya cuando vean psiquiatría. Lo importante del lenguaje en este caso es que ustedes vean la fluidez con la que el paciente le habla. Entonces, si les va a contar la historia, que se las cuente bien y ustedes vean que lleva como cierto orden, como cierta cronología, como que les estuviera relatando pues su enfermedad actual. Pero entonces ahí, ahí vamos nos vamos dando cuenta cómo tiene el lenguaje el paciente. El estado de ánimo, pues se puede preguntar o se puede notar. Entonces, hay veces los pacientes depresivos llegan así como apáticos, como que no quieren expresar nada, todo es tristeza, incluso ustedes apenas les están hablando, ellos se ponen así como medio ansiosos y empiezan a llorar, cualquier cosita los hace llorar, entonces ya ustedes van evaluando si el paciente pues está triste, está abatido, está feliz, está eufórico, que son estados de ánimo que ustedes también van a aprender a examinar más adelante. Y por último, el juicio, la capacidad que tiene el paciente de tomar decisiones. Entonces, son preguntitas muy básicas. Pero aquí lo que me importa es lo que dijimos. Ustedes empiezan a hablar con el paciente, miran si está atento, mira si le responden, mira si tiene buena memoria a corto y largo plazo, mira que el lenguaje sea coherente. Ya si ustedes quieren meterse un poquito más, pues le miran cálculo, le miran estado de ánimo, le miran juicio y raciocinio. Pero pues con esas tres que ustedes me evalúan, yo ya quedo contento. Yo ya digo, bueno, mi paciente al menos tiene sus funciones mentales preservadas.
¿listo? Si yo veo que mi paciente, obviamente, porque está en un estado de coma, o sea, él no me responde al aula, no tiene ninguna interacción conmigo, pero digo, bueno, ese paciente tiene funciones mentales afectadas, empecemos pues a estudiarlo. Entonces esto lo tenemos que evaluar de dos formas. Tenemos la orientación autopsíquica y la orientación alopsíquica. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? La orientación autopsíquica es la percepción que el paciente tiene de sí mismo. Entonces ahí cuando usted le pregunta, bueno señor, ¿usted cómo se llama? Ah, no, pues que Pepito Pérez. Ah, listo, bien. Entonces ya ustedes dicen, el paciente al menos sabe quién es él, recuerda pues dónde nació, recuerda dónde vive, cositas como muy personales del paciente. La orientación alopsíquica es el resto de personas que podemos estar ahí mismo en el consultorio o de la familia o alguien pues que ustedes quieran como interrogarle. Entonces usted le pregunta, bueno, ¿y quién es la que la acompaña? Ah, no, ella es mi hija. Ah, bueno, listo, muy bien. ¿Y cuántos años tiene su hija? No, pues tanto. ¿Y ella vive con usted? No, ella ya se casó y bueno, entonces ya ustedes ahí se dan cuenta pues que el paciente sí tiene muy buena orientación, tanto personal como del resto. Entonces son como las dos formitas en las que ustedes van interrogando y van como tratando de evaluar esas funciones mentales superiores. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Les quedó más o menos claro? Yo tengo una pregunta. Esa memoria a corto plazo no siempre indica relaciones de tipo patológico, ¿verdad? Sí, tenés razón. Porque... Obviamente, pues... Ajá, también. No, profe, continúe. Porque en el contexto de memoria a corto plazo, a nosotros se nos olvidan muchas cosas. Eso depende de la atención que nosotros le prestemos a lo que realmente nos importa. Entonces, un ejemplo de esta clase. Yo digo, bueno, terminamos la clase y yo le digo, bueno, entonces vengo y le pregunto, bueno, dígame cómo evalúo yo el juicio. Entonces ustedes, no le puse atención a ese pedacito, entonces ya no me acuerdo. Entonces son cositas como detalles que no necesariamente quiere decir que uno esté enfermo, pues que tenga como algún compromiso de arriba del coco. No tiene nada que ver. Pero algunas condiciones, obviamente, pues cuando ya es repetitivo, uno lo que hace es confirmar. Uno le empieza a hacer como otras pruebitas adicionales para ver memoria a corto plazo. Bueno, el paciente sí responde, listo, bien, no pasa nada. Pero si él sigue y persiste y persiste y persiste, ya no dice, bueno, entonces ya él tiene una afectación de memoria a corto plazo, entonces miremos a ver la necesidad de algún estudio pues para buscar algo en la cabeza. Eso es como el enfoque. Igual a largo plazo. Entonces, a largo plazo uno se le olvida muchas cosas. O sea, incluso nos dicen, bueno, ¿y usted a qué edad emprendió a montar bicicleta? Y uno se le olvida. Entonces, son como cositas pues que no es de relevancia, pero lo importante es que las cosas grandes se las sepa. O sea, cuándo nació, dónde vivió cuando era pequeño, si recuerdo el nombre de alguna mascota, bueno, pero ya es como les digo, ahí ya estaríamos adentrando mucho como en un examen psiquiátrico. Ahorita la intención es solamente una evaluación superficial de las funciones motoras, de las funciones mentales superiores. Entonces las funciones mentales superiores siempre tienen que ir de la mano con el estado de vigilia. ¿Por qué? Porque así nos la va a clasificar la escala de Glasgow. Miramos esta cosita. Entonces, bueno, nosotros para hablar un poquito de estado de vigilia tenemos que meternos en algo que se conoce como sistema reticular activador ascendente, el famoso RAS. Entonces, el RAS, ¿qué es? Lo que hace el RAS, es que se me moja esta cosita con el agua. Lo que hace el RAS es que nosotros tenemos como una forma de poder enviar todos los estímulos que recibimos de los órganos periféricos y sobre todo de los órganos de los 5 sentidos hacia la corteza cerebral, ¿sí o no? Entonces la corteza cerebral, recordemos que es la que se encarga casi la mayor cantidad de procesos a nivel cerebral, pues con respecto como a respuesta pues motora y ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos impulsos visuales, tenemos impulsos de temperatura, tenemos impulsos de dolor, tenemos afectaciones en la médula espinal, bueno, impulso auditivo. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Este sistema lo que hace es que él capta toda la información que él recibe del tacto, toda la información que él recibe del oído, toda la información que él recibe del ojito, lo coge y por sus vías lo va llevando, ¿sí?
hasta que llegue el hipotálamo y de ahí lo manda a la corteza cerebral para que la corteza cerebral interprete lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué es importante este sistema? Porque nosotros tenemos esta forma como de procesar, pues por decirlo así. Entonces, el famoso SARS, o el SAR al que estábamos hablando, es el que nos va a encargar de tomar todos esos impulsos que tenemos de los órganos periféricos y los va a mandar a la corteza cerebral para que el cerebro se active. O sea, un ejemplo, si yo llego y metí la mano en una olla caliente, listo, entonces la respuesta del organismo es, listo, me activo porque me generó dolor. Entonces, bueno, active la corteza cerebral y me empieza pues a desencadenar un resto de estímulos hacia arriba. Entonces, de ahí pasa el impulso al tálamo. Entonces, en el tálamo lo que va a pasar es que va a haber una distribución de la información neuronal. Entonces, él me va a decir, bueno, este impulso que yo recibí, este impulso que fue como de la sensación caliente en la mano, es un impulso de dolor. ¿Y dónde lo recibí? En el tercer y el cuarto dedo de la mano izquierda. Listo, entonces la respuesta que yo voy a mandar motora para poder quitar la mano es única y exclusivamente hacia el sitio donde se me afectó. Entonces, un ejemplo, si ustedes ponen una mano en una olla hirviendo, entonces con la reacción inmediata de uno, quitar la mano, ¿sí o no? Uno no quita ni la otra mano, ni los pies, ni se tira, ni se tumba, ni nada, sino que la reacción es quitar únicamente la mano que se está quemando. Entonces, esa filtración, esa distribución de la información es la que se encarga el tálamo. Entonces, nosotros vamos a tener unas respuestas de tarea normal y unas respuestas de tarea largas, que lo que nos va a ayudar es que nosotros aquí podemos hacer como una diferenciación entre una conciencia subjetiva y una conciencia cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? La conciencia subjetiva es un procesamiento consciente poco elaborado. O sea, vamos con el mismo ejemplo de la quemadura. Entonces, listo, yo pongo la manito, me quemé, hice la respuesta y lo que yo hice es quitar la mano. ¿Qué pasa con la conciencia cognitiva? La conciencia cognitiva ya es un proceso mucho más elaborado. Aquí ya se vuelve mucho más voluntaria la respuesta del paciente, o sea, él ya está mucho más consciente de lo que le está pasando. Entonces, un ejemplo. Si yo cojo a un paciente que está dormido, o bueno, yo cojo a Luis Carlos y lo veo por ahí que está dormido en clase y lo pellizco. Entonces, cuando lo pellizco, la reacción de él es despertarse, ¿sí o no? Entonces, activó la parte cerebral y induce una respuesta de una conciencia subjetiva a medida pues que me voy como volviendo consciente de lo que pasó. La respuesta, la primera es despertarme, como quitar la cosa donde me está provocando dolor, y la conciencia cognitiva la que se encarga de sobarse. Entonces, bueno, me dolió, entonces ya listo, ya procesé el dolor, tengo que calmarlo, entonces eso voluntario, eso consciente, es lo que me hace esa respuesta, esa tarea de respuesta larga. Entonces, si ustedes ven, en la parte de afectación neurológica es distinta, porque por ejemplo aquí estamos en la subcorteza, aquí solamente estamos llegando al sistema troncotalámico. Acá ya pasamos directamente a la corteza ya emite un concepto mucho más elaborado, ya permite que el paciente esté consciente de lo que esté pasando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ¿qué pasa cuando yo pellizco a un paciente y no me responde? Entonces, yo digo, bueno, entonces ¿dónde está el problema? ¿Está acá abajo? ¿No hay la suficiente cantidad de impulso para que me active el cerebro? ¿O está en el tálamo? ¿Me está regulando de una forma equivocada o prácticamente no me está regulando nada? ¿O está de aquí para arriba en la respuesta de la corteza? Entonces, importante con eso es que todo paciente con alteración de la conciencia o con estado de conciencia pues alterado debe tener un estudio imagenológico, debe tener una tomografía de cráneo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a ver la parte cerebral que no tenga algo en tálamo, que no tenga algo en el tronco del tálamo, que no tenga algo en la corteza. Entonces, siempre todo paciente con compromiso neurológico hay que pedir una tomografía inicial para ver si hay algo macro, pues hay un ejemplo, que sangró de la cabeza, o que hizo un infarto cerebral, o que tiene un tumor en la cabeza, o que tiene, no sé, un absceso cerebral, o tiene meningitis, bueno, cualquier cosita es por esto mismo. Entonces siempre recuerden que esta es como la forma en la que el organismo se encarga de que nosotros cualquier estímulo que tenemos de los órganos de los sentidos, inicialmente vamos a tener una fase no consciente de respuesta, que es como la respuesta inmediata, y ya después la corteza se encarga de ir produciendo más
conciencia al momento de los movimientos. Entonces, eso es lo importante de esto. Si nosotros tenemos una afectación del estado de conciencia, cualquier cosa que me afecte, cualquiera de estos 4 puntos me va a provocar una alteración del estado de vigilia. O sea, el paciente o está estuporoso, o está en coma, o está somnoliento. Ahí ya los vamos a revisar. Entonces, ¿cuáles son los niveles de conciencia? Niveles de conciencia hay varios dependiendo también como donde se lean. Hay unos que dicen que vigilia, estupor, somnolencia, obnubilado, coma profundo. Hay varios, pero realmente, así como de forma práctica, los siguientes. Vigilia es el paciente que está despierto, ¿sí o no? Entonces nosotros la vigilia la podemos tener de 2 formas. Despierto lúcido o despierto confundido. ¿Cuál es el ejemplo del despierto lúcido? El paciente que entró, lo interrogó y le contestó todo. Listo, bien. ¿Cuál es el despierto confuso? Ustedes le empiezan a preguntar cositas y usted le dice, bueno, señor, ¿y qué día es hoy? 14 de diciembre. Entonces uno, bueno, ese man no está como tan orientado que digamos. ¿Usted sabe dónde está? Sí, estoy en Las Vegas, en Estados Unidos. Bueno, ese paciente no está como tan. Pero él le establece una comunicación verbal con usted. O sea, el paciente está despierto. Él habla, solamente que está confundido. Entonces no tiene como buena asimilación. Entonces siempre el paciente en estado de vigilia puede estar completamente lúcido o puede estar confundido. ¿Cuáles son los otros 3? El paciente somnoliento. El paciente somnoliento no es el paciente que, por ejemplo, yo todos los días cuando me despierto. O sea, yo en ese momento no estoy somnoliento con nivel de conciencia. Ahí tengo el sueño, que es otra cosa. El paciente somnoliento es un paciente que ustedes lo van a notar porque él permanece dormido, pero responde. Él dice que expresa que mantiene con muchísimo sueño. Incluso se puede quedar dormido en algunos sitios así, sentado, se puede caer por estarse quedando dormido. Ese es el tipo de conciencia que el paciente está somnoliento, pero ustedes le hablan y el paciente le responde. Ustedes lo movilizan y el paciente responde. ¿Qué pasa con el estupor? El estupor viene siendo casi como lo mismo al somnoliento, pero ya mucho más afectado. El paciente estuporoso, por lo general, si ustedes le hablan, él no responde. El paciente estuporoso nos responde con manifestaciones táctiles intensas. O sea, el paciente toca o pellizcarlo, o toca empujarlo duro, o toca apretarle el pecho con los nudillos pues, para que sienta dolor. Hay muchas maneras de nosotros inducir dolor que pues son como viables en este caso. Entonces, una de las más frecuentes es que ustedes cogen como el nudillo del dedito, el tercer y cuarto, más o menos así, y le empiezan como a apretar acá duro en el pecho. Si ustedes se hacen, eso duele bastante. O sea, si uno se hace intenso, eso duele muchísimo. Entonces, es una forma de nosotros inducir el dolor en el paciente, pues para evaluar si realmente está estuporoso o no. Si yo lo movilizo y si le hago un prueba de dolor y el paciente se me despierta y bueno, más o menos como que ya se está como recuperando, listo, el paciente está somnoliento. Pero si yo hago manifestación de dolor y el paciente solamente me hace como muescas de dolor, como que trata de responderme, enviar esa respuesta motora, pero no puede, pues ahí ya estoy pensando en un paciente estuporoso. ¿Y qué pasa con el paciente en coma? El paciente en coma es el que no responde a nada. O sea, no responde ni a la voz, no responde ni a estímulos táctiles, ni a dolor, absolutamente nada. Entonces nosotros podemos tener un paciente en coma por muchísimas causas. Entonces, un ejemplo, el paciente hizo un derrame cerebral y el sangrado fue tan grande que el paciente quedó en coma porque obviamente le afectó tallo y le comprometió todas sus funciones mentales superiores y el nivel de conciencia pues también se vio afectado por ende. Otra cosa muy frecuente es cuando ustedes van a enfrentarse a pacientes que están bajo ventilación mecánica, como en el casito de la foto, el paciente que tiene un tubito orotraqueal a la boca. Ese paciente está con medicamento que es lo que se conoce como un coma inducido farmacológico. Ahí lo que uno hace es lo poncho. Le pongo midazolam, fentanil, propofol, lo que quiera, rocuronio, mercuronio, ¿verdad? Lo que yo quiera para dormirlo. Entonces yo trato de llevar a ese paciente e irle bajando ese nivel de conciencia hasta que llegue un punto en que él ya quede completamente dependiente de lo que yo le haga. Entonces eso es un coma inducido farmacológico, pero pues obviamente el paciente también puede llegar en coma por un derrame cerebral, por un tumor, porque se le rompe un aneurisma en la cabeza.
porque está en cetoacidosis diabética y llegó en coma diabético. Bueno, muchísimas cosas pues que me pueden comprometer el nivel de conciencia en ese punto. Entonces, como les he explicado, ustedes siempre tienen que llevar ahí como la correlación entre las funciones mentales y el estado de vigilia. Entonces, ahorita como nosotros vamos a entrar a evaluar la valoración global de la conciencia, o sea, realmente como digo yo ahorita, bueno, listo, mi paciente, yo inicialmente mi nivel de conciencia, y me parece que ese paciente está estuporoso, listo. Entonces ahorita me voy a hacer una valoración global. ¿Cómo defino eso? Resulta que en 1974 a este par de personajes, a Tisdale y al Jennett, se les ocurrió la grandísima idea de hacer como un patrón de los comportamientos de la conciencia en pacientes que habían tenido trauma craneoencefálico. Entonces, ahí fue cuando ellos crearon inicialmente como un bosquejo principal de la escala de Glasgow. Se llama Glasgow porque es la Universidad de Glasgow. ¿Listo? Entonces, ¿qué buscaron ellos? ¿Qué querían hacer ellos? Todo paciente que llegara con trauma craneoencefálico, ellos iban y le evaluaban todas sus respuestas, ocular, verbal y motora. Entonces empezaron a hacer más o menos, bueno, ¿cuáles son los patrones en los que un paciente con trauma craneoencefálico me puede responder? Entonces, una cosa muy importante, como este estudio se hizo en pacientes con trauma craneoencefálico, la importancia relevante de la escala de Glasgow va dirigida a pacientes con trauma craneoencefálico. Me explico. No es necesario que si un ejemplo, a mí me llega un paciente con una meningitis y yo veo que el hombre está vigil, pero está alterado, está confuso, está agitado, está agresivo y todo el cuento, yo a ese paciente pues no le voy a calcular una escala de Glasgow. Idealmente se debe utilizar en contexto de pacientes que tengan traumatismo craneoencefálico, y es cuando es mucho más fidedigno. En otros contextos no es como tan viable que digamos. Igual nosotros nos acostumbramos a colocarla dentro de la inspección general, o incluso cuando ustedes ya están haciendo el examen físico neurológico se coloca ahí la escala de Glasgow. ¿Para qué me sirve la escala de Glasgow? Uno, para definir qué tanto compromiso tiene el paciente. Un ejemplo, la escala de Glasgow la desarrollamos así. Nosotros tenemos la evaluación ocular, ¿listo? Tenemos la evaluación verbal y tenemos la evaluación motora. Entonces, ¿cómo hago yo? M6, B5 o 4. Es la forma en que yo me lo aprendí. O sea, porque igual uno dice, bueno, ¿y cuáles son las puntuaciones de cada uno? Entonces ya sé que motora tiene 6, verbal tiene 5 y ocular tiene 4. Entonces, ¿cómo evaluamos lo ocular? Lo ocular lo evaluamos de la siguiente forma. Le damos un punto si el paciente no abre los ojos. Listo. Entonces uno le habla, doctor, ¿cómo está? No respondió, nada. Entonces no abrió los ojitos, listo, un punto. Si yo llego y le hago presión o le hago dolor, lo que estábamos hablando de las maneras de dolor, y el paciente me abre los ojos, listo, 2 puntos. Si yo le hablo al paciente y le digo, hola, ¿cómo está don Ernesto? Y él ha estado dormido, estaba somnoliento, pero me abre los ojitos y me, oh, doctor, ¿cómo está? Entonces, listo, 3 puntos. Y si yo entro a la habitación y sin hacer ruido ni nada, el paciente siente y abre los ojitos o está viendo una película o cualquier cosa, entonces yo no dice, bueno, espontáneo. El paciente tiene sus ojitos abiertos independientemente, pues, si le hago algún estímulo o no. ¿Cómo vamos con lo verbal? Igual. 1, no oye. ¿Listo? 2, ¿cuáles las manifestaciones en las que el paciente, bueno, ustedes le hacen como un estímulo verbal, ustedes le aplauden por lo general, o le gritan o le hablan, y el paciente solamente empieza a hacer así como quejidos? Feliz, 2 puntos. ¿Cuándo digo yo que tiene 3 puntos? Cuando el paciente empieza a decir palabras sueltas. O sea, él empieza, ayer, compota, carro. Entonces empieza a decir como palabritas así como muy aisladas, no coherentes. ¿Cómo hablamos la 4? El paciente tiene una historia coherente, pero no está orientado en sus 3 esferas. Entonces, un ejemplo. El paciente, como por ejemplo en contextos de patología psiquiátrica, es un paciente que él llega y habla solo, como los loquitos de la calle. Entonces usted los ve hablando solos,
El paciente no está orientado porque usted le pregunta cómo se llama y él no va a saber, le pregunta dónde está, no sabe. Pero usted lo escucha hablar y él empieza a contar historia muy verídica, entonces listo. ¿Cómo va con el 5? Cuando el paciente está clínicamente orientado, o sea, él le responde todo lo que ustedes dicen. ¿Qué pasa con lo motor? Lo motor, entonces, bueno, el paciente no responde, no hace ningún movimiento, listo, un punto. Solamente tiene postura de extensión se la vamos a mostrar más adelante, se me olvidó meter la fotico ahí. Postura de extensión es más o menos como que el paciente tiene como los brazos y las piernas así estiradas, como tirándose hacia atrás, como se ve aquí en la fotico más o menos, con los bracitos y las piernas estiradas. Esa es la postura de extensión. Otra postura es la de flexión anormal. Ahí el paciente está completamente rígido, o sea, no está estirado, sino que está engarrotado. Entonces hay unas que se conocen como postura de decorticación. ¿Qué pasa con la 4? Es la flexión normal. Entonces el paciente es capaz de movilizar, ustedes un ejemplo, le estimulan el dolor en el tórax. Entonces el paciente trata con la manito de ir buscando dónde es que está el dolor. El caso 5 es que el paciente, donde yo le toco, le estimulo el dolor, ahí él manda la mano de una vez. Bueno, y el tipo 6, bueno, la puntuación 6 es cuando el paciente les obedece todo lo que ustedes le están diciendo. Entonces, señor, levante la mano derecha, entonces levanta. Señor, levante mano izquierda. Entonces, de ahí en adelante solamente es con respuesta a dolor. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que yo le puedo dar a la escala de Glasgow? 3 puntos. ¿Por qué? Porque lo mínimo es 1 ocular, 1 verbal y 1 motor. ¿Y cuánto es lo máximo? 6 más 5 más 4. Ahí está. 15 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le decía que es importante? Porque cuando uno calcula una escala de Glasgow, cuando ustedes la van a colocar en la historia clínica, ustedes tienen que colocar qué puntuación le dio cada cosa. Entonces, por ejemplo, yo coloco M3, B2 o 1. Entonces, ahí yo sé que la escala de Glasgow me da 3 más 2 más 1, 6. ¿Listo? Pero siempre tengo que identificar, siempre tengo que colocar en la historia clínica qué puntuación me dio cada uno. Entonces, motor, tanto. Verbal, 3. Ocular, 2. Entonces, siempre colocarlo ahí para no más o menos como orientarse. Entonces, en el contexto inicial, la escala de Glasgow nos puede ayudar mucho para definir si un paciente se intuba o no. Si yo a usted le digo, mire, el paciente tiene un Glasgow de 4, ¿y qué le dio el 4? No, pues que tiene 2 de motor, está en posición de decorticación. El hombre nada de ruido y el hombre nada de ojos. Entonces, listo. Cuando nosotros tenemos un paciente con un Glasgow por debajo de 8, nosotros tenemos que considerar proteger la vía aérea. Entonces, colocarlo bajo intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque el paciente, su nivel de conciencia no es apto para poder estar sin un soporte respiratorio. Entonces, eso es importante. Lo otro es que nosotros podemos ir evaluando la respuesta al tratamiento, podemos ir haciendo seguimiento de su condición neurológica con una escala de Glasgow de ingreso y una escala de Glasgow después de control. Entonces, si yo veo que el paciente me llegó con un Glasgow de 10/15, porque llegó por un evento cerebrovascular, y a los 48 horas el paciente ya está Glasgow 15/15, bueno, me recuperó bastante su función neurológica. Entonces me sirve como para esas dos cositas así como importantes. Pero siempre tengan presente que la escala de Glasgow va más orientada hacia trauma craneoencefálico. ¿Tiene alguna pregunta con nivel de conciencia? ¿Nadie? Okay. Listo. Entonces, bueno. Seguimos con actitud o postura. ¿Qué es la actitud o la postura? Es la capacidad o la incapacidad del individuo de escoger libremente las posiciones y movimientos que desee. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, si yo estoy acostado en mi cama y me gusta dormir del lado derecho o boca abajo, entonces listo, yo escojo la postura en la que estoy. Pero hay algunas condiciones patológicas en las cuales el individuo no puede escoger su postura. Propiamente la enfermedad le dictamina la postura que el paciente tiene, en contexto de enfermedades neurológicas, en contexto de
Enfermedades mentales, como por ejemplo una enfermedad neurológica puede ser un evento cerebrovascular, puede ser meningitis, puede ser infección por tétano. Enfermedad mental como por ejemplo la esquizofrenia catatónica, que el paciente se pone rígido en una sola posición y de ahí no se mueve. Enfermedades del sistema locomotor, como por ejemplo que tenga, se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Los pacienticos esos que tienen, se me olvidó, los que se le fracturan los huesos a cada rato. Se me acuerdo el nombre. ¿Perdón? No, ellos tienen un nombre, pero ahorita me acuerdo. Osteogénesis imperfecta, es que es el término. Los pacienticos que no tienen buena formación de hueso y ellos desde chiquiticos se mantienen fracturando. Entonces ellos, la misma fractura, la misma deformidad hace que ellos adquieran como posturas especiales para eso. Entonces vamos a revisar. Exacto, son los mismos. Ajá. Esa es la osteogénesis imperfecta. Siempre decía que era como los huesitos frágiles, los que les fracturan a cada ratico, que de nacimiento salen con el gen afectado. Entonces nosotros tenemos actitudes o posiciones. Entonces la actitud ortopnéica, que es en contexto de falla cardíaca, esa actitud se caracteriza porque el paciente tiene que estar sentado. Si se acuesta, normal, se ahoga. Entonces un paciente que ustedes lo van a ver, característico, que el paciente siempre tiene que estar sentado, como con las manitos hacia adelante, tratando de descansar el pecho, lo van a ver hinchadito, lo van a ver cianótico, es precisamente por lo mismo, por su falla cardíaca. ¿Qué otro tipo de actitud tenemos nosotros? La famosa plegaria mahometana. La famosa plegaria mahometana es más o menos como la posición que tiene ahí la persona, obviamente pues el paciente, la persona que está ahí no está enfermo, pero es igual, es así como se coloca el paciente. Se ve mucho en casos de pericarditis y se ve mucho en casos de pancreatitis. Entonces, la fisiopatología de esto es que el paciente al acostarse hacia adelante libera un poquito la pared abdominal, libera un poquito la constricción que le hace el tórax al mediastino. Entonces, como que, bueno, le permite un poquito el corazoncito, le permite un poquito al páncreas como que relajarse para poderse estirar. Entonces, son pacientes que toman esta posición para mejorar el dolor. Entonces, recuerden, plegaria mahometana, muy característico en pericarditis y muy característico en pancreatitis. Eso téngalo por ahí anotadito siempre. Lo van a ver en cirugía después, una perlita. Plegaria mahometana es muy característico sobre todo de pancreatitis. Ahora pasamos a la postura antálgica. La postura antálgica yo creo que la hemos hecho todos alguna vez en la vida. Es cuando nosotros nos da un lumbago o nos caemos y nos golpeamos la cadera o nos duele mucho la espalda por estar tanto tiempo sentado. Uno lo que hace es que se pone las manos atrás y hace como una hiperextensión de la cadera, ¿sí o no? La tira como hacia adelante, como que a tratar de empujar para aliviar el dolor. Entonces, esas son posturas antálgicas. Ahora bien, nosotros podemos tener actitudes o posturas con el paciente de pie o podemos tener actitudes o posturas con el paciente de cúbito o el paciente acostado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo importante cuando el paciente está acostado? Porque ustedes obviamente no le, pues si traen una consulta externa, el paciente le llega o en silla de ruedas o llega caminando, pero cuando el paciente, ustedes están trabajando en un servicio de hospitalización, ustedes van a encontrar pacientes todos acostados. Entonces, ustedes tienen que ir definiendo ciertas cositas con respecto al decúbito. Entonces recuerden, decúbito es acostado, el paciente que está acostado. Entonces de ahora en adelante ustedes ya no van a decir el paciente está acostado boca arriba, no, el paciente está en decúbito supino, el paciente está acostado boca abajo, decúbito prono. Ya vamos a pensar a manejar toda esa terminología, ¿listo? Porque así me tienen que ir colocando ustedes de ahora en adelante, que vayamos modificando las historias clínicas que ustedes han hecho con todos esos términos que vamos a ir haciendo. Entonces, bueno, decúbito el paciente acostado. Entonces nosotros aquí tenemos que definir si el decúbito es activo o es pasivo. Y si es activo, definir si el decúbito es indiferente, preferencial u obligado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de que si un decúbito es activo o pasivo,
Entonces, el decúbito activo es cuando el paciente, él es consciente y él es capaz de adoptar esa postura, como les explicaba. A mí me gusta dormir boca abajo, entonces a mí me encanta dormir en decúbito prono, pero porque yo mismo escojo y yo mismo lo acomodo. Cosa muy distinta en contexto de un decúbito pasivo, o sea, que el paciente no puede controlar lo que está haciendo. Entonces, un ejemplo, bueno, que la señora iba caminando y se cayó y se fracturó la cadera. Bueno, entonces está en la cama, está en decúbito supino, está boca arriba. Ella no se puede acostar ni lateral ni boca abajo porque pues obviamente tiene una fractura. Entonces, ahí la paciente es un decúbito pasivo, o sea, ella sí o sí tiene que quedarse así mientras le solventan su problema. Entonces, el decúbito activo nosotros lo podemos dividir en indiferente, preferencial o obligado. Entonces, el indiferente es cuando pues prácticamente como que puede variar a voluntad el paciente si quiere o no. ¿Listo? Entonces, yo me acosté para la derecha, yo me acosté para la izquierda, listo, no hay ningún inconveniente. El preferencial es cuando el paciente, por ejemplo, está en una condición patológica, un ejemplo, tiene disnea, y digo, no, me acuesto en decúbito lateral izquierdo porque ahí yo siento que me alivia la disnea. Entonces, listo, bueno, entonces ahí es cuando ya es preferencial porque el paciente escoge solamente para alivio de síntomas. Y cuando es un decúbito activo obligado, es cuando ya el paciente es consciente de que se puede mover, sí o no, pero ya la patología per se no se lo deja realizar, como por ejemplo en contexto de un Guillain-Barré o enfermedades que hagan que se le paralicen los músculos y los nervios del cuerpo. El paciente pues obviamente se puede movilizar por un lado para el otro, pero la misma condición neurológica no deja que él lo pueda realizar, o sea, él obligatoriamente está ahí. Profe, qué pena, ¿qué es lo que era indiferente? Indiferente es cuando el paciente se puede mover de un lado para el otro porque le da la gana. O sea, como les explicaba, a mí me gusta dormir del lado derecho, entonces yo me acuesto del lado derecho. A mí me gusta dormir del lado izquierdo, entonces yo me acuesto del lado izquierdo. O sea, es indiferente lo que esté pasando, es porque yo decido acostarme en esa posición. ¿Sí o no? El preferencial, pues lo que le decía, porque le puede aliviar un poquito los síntomas. Entonces, señor, que está con dolor en el pecho, ¿no? Entonces, si yo me acuesto para la derecha, se me quita el dolor. Listo, entonces el señor duerme para la derecha para que no le dé dolor, entonces ya va preferencial. Y el obligado es porque pues ya obviamente la patología no permite que él se pueda movilizar de u otra forma, ¿sí o no? Entonces, vamos con los términos de ahora en adelante. Entonces ya esa terminología, o sea, ya tiene que empezar a grabársela. Bueno, decúbito dorsal o decúbito supino. El paciente está acostado boca arriba. Bueno, entonces siempre si ustedes ven los punticos es hacia donde está como el piso o la cama donde el paciente está acostadito. Entonces, decúbito supino o decúbito dorsal, el paciente siempre mirando para el techo. El paciente boca arriba. Decúbito ventral o decúbito prono es cuando el paciente está acostado boca abajo. ¿Sí o no? Entonces, el decúbito prono se volvió muy famoso ahorita en contexto de COVID porque pues se evidenció que el paciente en decúbito prono por la movilización pulmonar y porque favorece la oxigenación en algunos puntos, les va bien. Entonces, téngalo presente pues que la pronación es esto. Cuando dicen, no, es que el paciente está pronado o el paciente está en pronación, ustedes saben que el paciente está acostado boca abajo, pero eso es una medida terapéutica. Decúbito lateral, entonces ya sabemos, decúbito lateral puede ser decúbito lateral derecho, puede ser decúbito lateral izquierdo, pero siempre es cuando el paciente está acostado de lado. Entonces, decúbito supino, decúbito prono y decúbito lateral, que puede ser derecho o izquierdo. Esos terminitos ya grabaditos de ahora en adelante, ¿listo? Ya no me van a andar diciendo que el paciente está acostado boca arriba, que el paciente eso, no. Ya cuando ustedes vean a su mamá acostada en la cama, mi mamá está acostada en decúbito prono. Listo, ya empiezan a utilizar los términos para que se vayan familiarizando. Hay otras actitudes en las cuales obviamente el paciente acostado no las puede movilizar
como les explicaba, pues hay algunas condiciones en las que pues la actitud ya se vuelve como pasiva, pues, o sea, ya el paciente le toca sí o sí estar así porque la patología se lo condiciona. Entonces, por ejemplo, hay algunas actitudes especiales como la gatillo en fusil. Entonces, si ustedes ven la de gatillo en fusil, si ustedes ven al niño que está aquí, es como si le estuviera agarrando el mango del fusil, ¿sí, no? Porque tiene los bracitos así, tiene las piernitas encocadas. Entonces, esto es muy característico en pacientes con meningitis, que ellos doblan las piernitas, doblan los bracitos y se tratan como de acurrucar. Otra cosa muy importante es que probablemente a ustedes les va a tocar verlo porque pues todavía hay gente que no es como muy compatible con lo de la vacunación. Se infectan por tétano y hacen esto, que es lo que se conoce como actitud de opistótono. Entonces, opistótono es porque hay una contracción involuntaria de la parte motora del músculo. ¿Listo? Entonces el paciente adquiere esta posición. Y uno prácticamente le dice, no, ese paciente está enchuquizado, ese paciente está endiablado. Entonces, también guárdeselo ahí en la retina, que en algún momento de la vida les va a llegar probablemente un pacientico con diagnóstico de tétano y le va a llegar en actitud de opistótono, le va a llegar con opistótonos, que es esa posición. Él obviamente le va a mejorar después de que ustedes le empiecen el tratamiento antibiótico, que en este caso pues sería con metronidazol. Pero sí, como para que ustedes tengan ahí pues presente la actitud de tipo opistótono. Entonces, ¿cómo enfocamos nosotros el decúbito? Lo que nosotros hacemos, listo, el paciente es un decúbito activo, es un decúbito pasivo. Él solito lo puede adaptar o no lo puede adaptar. Entonces, como ya revisamos, en el contexto pues, de que el paciente no pueda adoptar el decúbito porque la patología se lo imposibilita, o sea, el paciente no se puede acostar. Entonces, por lo que le explicaba, podemos tener ortopnea por insuficiencia cardíaca o podemos tener genupectural, que es la posición mahometana, en contexto pues, de una pericarditis con derrame o en contexto de una pancreatitis aguda. Entonces, ahí el paciente no puede adoptar el decúbito, ahí el paciente no se puede acostar, él no puede estar acostado porque el dolor no se lo permite o la dificultad respiratoria tampoco es que lo permite. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente sí se puede acostar? Entonces, ahí entramos a definir. Este decúbito es activo, o sea, el paciente lo puede manejar, o es un decúbito pasivo. El paciente está afuera y no puede controlarse pues, su movilidad en la cama. Entonces uno dice, bueno, el decúbito pasivo, el paciente en estado de coma, el paciente paralizado por alguna enfermedad, el paciente que está intubado, entonces eso es un decúbito pasivo, o sea, el paciente, su propia patología no permite pues que se movilice. ¿Y qué pasa con el decúbito activo? Pues obviamente lo que le explicaba, indiferente, que es una persona sana, que es el que decide, bueno, yo me volteo para la derecha, para la izquierda, yo veré cómo duermo. El preferencial, pues obviamente el que le va a aliviar los síntomas cuando se cambia de posición en el decúbito, y el obligado, pues lo que le decía a pacientes que no se pueden movilizar porque la patología no se los permite. La señora fracturada, o el paciente que tiene un dolor en la cadera, o el paciente que tiene un lumbago severo. Entonces él es consciente que se puede movilizar, pero pues la condición patológica no se lo permite. Y ahí nosotros vamos a entrar a ubicar, pues, dependiendo del tipo de decúbito, si es cuando el paciente se acuesta en decúbito prono, en decúbito supino o en decúbito lateral, más o menos como qué características o qué patologías puedo yo como pensar, porque nosotros a veces utilizamos el decúbito para aliviar dolor. Entonces, por ejemplo, la gente cansada se acuesta boca arriba, el paciente deshidratado también se acuesta boca arriba. Entonces, obviamente un paciente con la panza distendida también se tiene que acostar boca arriba porque boca abajo no puede. Ventral igual, o el paciente en decúbito prono. Hay veces las personas que les da mucho cólico abdominal por una diarrea, lo que sea, lo que hacen es acostarse boca abajo y colocarse compresas o colocarse pañitos de agua tibio y hielito en la panza y con eso se les quita. Y el lateral es muy importante porque hay algunas patologías donde alivia mucho con el lateral, como por ejemplo en patologías de origen cardiovascular. Ahí el paciente mejora los síntomas acostándose de lado. ¿Tiene alguna pregunta con el decúbito? Sí. Listo. Entonces sigamos. Vamos con la Constitución. La Constitución es algo muy sencillo. La Constitución es el aspecto particular del cuerpo dependiendo de la especial combinación morfológica de sus segmentos. O sea,
es como una característica fisionómica de cada persona. Entonces nosotros vamos a tener 3 tipos de constituciones: la pícnica, la asténica y la atlética. Entonces, nosotros, por lo general, la población, la mayoría se puede como encuadernar en estos 3 tipos de morfología. Entonces, tenemos el patrón ectomorfo, ¿sí o no?, que es el asténico, que es el famoso largo, alto, que está delgado, con la cabeza así como longilínea, con el cuello largo, ese tipo de posición, que por lo general son pacientes que son muy altos, o sea, de 1,80 m, 1,90 m. El mesomorfo, el atlético, que es pues como el paciente que hace ejercicio, el paciente que está en buena condición física y que está de estatura normal, de promedio. Y el endomorfo es el que es bajito, el que es gordito, el que es como anchito, como caroncito, con cuellito corto. Entonces, esos son los tipos de constitución: pícnico o endomorfo, que es este gordito chiquitico; el asténico o ectomorfo o longilíneo, cualquiera de los 3 términos se puede usar; y el atlético, que es el mesomorfo o el mediolíneo, que es como la parte más atlética. Entonces, con eso no hay ningún problema. Entonces, ustedes cuando están haciendo su inspección general en la historia clínica, ustedes colocan, listo, paciente con constitución pícnica, o constitución atlética, o constitución asténica. Listo, entonces ya el resto de personas ya saben qué es lo que están viendo. Vamos con las facies. Las facies sí, les voy a hacer un poquito como más de énfasis. Igual ustedes saben que yo estas presentaciones se las comparto para que ustedes las vayan revisando después. ¿Qué es la facie? La facie es como una manifestación facial con la que yo puedo orientar un diagnóstico o puedo orientar una condición clínica de una paciente. Entonces, yo solamente viéndole la cara a una persona, yo puedo decir, uy, esa señora, lo que le decía, yo puedo pensar que esa señora que es hipertiroidea. Yo puedo pensar que la señora tiene síndrome de Cushing por las características de la cara. Listo, entonces ahí ustedes pueden hacer como su impresión general. Entonces vamos a arrancar facies por facies. Pues son muchísimas, pero aquí les reuní como las más importantes o las más relevantes. Nosotros tenemos la facie caquéctica, que es la que se conoce también como facie hipocrática. Esta, ¿qué la caracteriza? Que es una condición en la que el paciente está muy depletado, o sea, el paciente se ve mal, se ve desnutrido. Como ustedes ven aquí, pues prácticamente una señora muy delgada, que aquí incluso se le marca mucho los pomulitos, incluso acá arriba hacia la sien también se nota que no tiene nada de grasita acá. Los ojitos son como muy marcados, tiene muchas ojeras. Es una paciente que está crónicamente enferma. Entonces ese es el término, paciente depletado, así como que usted ya lo vea muy flaquito, como muy todo. Esa es una facie caquéctica o una facie hipocrática, que es como el sinónimo que también se puede usar. La facie alas de mariposa, esta que tenemos acá, esta es una manifestación cutánea del lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué se caracteriza? Porque es un rash eritematoso. O sea, ustedes le ven acá como unas lesiones rojas. Y si ustedes ven, aquí está la ala izquierda de la mariposa, aquí está el cuerpito, y aquí está la ala derecha de la mariposa. Entonces, eso es una manifestación cutánea del lupus eritematoso sistémico. Entonces, también es importante tenerla ahí como presente, la facie alas de mariposa. Está como lento este chichero. ¿Qué es la facie del heliotropo? La facie del heliotropo se ve mucho en pacientes que tienen dermatomiositis. ¿Qué es la dermatomiositis? Es una enfermedad que afecta al músculo, se me inflama, el músculo está sobrecargado. Nosotros podemos tener dermatomiositis por etiología autoinmune, o sea, el mismo organismo ataca el músculo, o nosotros podemos hacer dermatomiositis o rhabdomiólisis por ejercicio extenuante. Entonces, es muy raro que no haga dermatomiositis por el ejercicio, no, más bien hace rhabdomiólisis, que es que el riñoncito se enferma un poco más. Pero en caso de dermatomiositis es muy característica esta facie heliotropa, que es lo que se conoce como dermografismo heliotropo también, que son estas características de que si ustedes ven alrededor de los ojos de la señora, tiene como sus lesiones eritematosas, como que fueran rojo-violáceas. ¿Listo? Y esto es lo que se conoce como facie heliotropa o eritema heliotropo
o dermografismo en heliotropo. Entonces, siempre que ustedes vean estas pacienticas así o pacientes así como con los ojitos como si hubieran pegado golpes, pero nunca le pegaron un golpe, entonces pueden pensar que es una dermatomiositis. ¿Listo? La fase anémica. ¿Qué pasa cuando el paciente no tiene glóbulos rojos en la sangre? Pues obviamente ustedes le van a ver la mucosa oral y está completamente pálida, está blanco, el señor, usted lo ve, está blanco como papel. Ustedes van y le evalúan las conjuntivas, acá y también están blancas. Entonces esa es la fase anémica. La fase anémica caracteriza porque el paciente está pálido, no tiene así como otra descripción adicional. ¿Qué pasa con la fase ictérica? Obviamente la ictericia es un aumento de los niveles de bilirrubina en sangre. Entonces, ¿qué me manifiesta la bilirrubinemia? La ictericia. Entonces, el paciente está amarillo pollito. Ellos se ponen así. Una pregunta ahí como de cultura general. El primer órgano que se pone ictérico son las membranas timpánicas. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que le llega con bilirrubinas elevadas en el examen de sangre, lo primero que tengo que ir a mirar, si yo no lo veo así como amarillo, sino que lo veo como de colorcito normal en la piel, es ir a mirar las membranas timpánicas. Ellas se ponen bien ictéricas cuando el paciente tiene ictericia. Son los primeros sitios donde se manifiesta la ictericia. Pero eso es para que se lo aprendan. El paciente llega amarillo. ¿Listo? Pero eso es fase ictérica. La ictericia es coloración amarillenta de la piel. Aquí vamos con dos fases que son muy conocidas, que en el contexto de enfermedad tiroidea pues son prácticamente patognomónicas, se podría decir así. Entonces está la fase tiroidea. La fase tiroidea se caracteriza porque la paciente está botagada. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si ustedes la ven está toda cachetona, como la carita como hinchada, ustedes lo ven los pombritos y también están como todos hinchados, la naricita también tira como a eso. Entonces, esa es la característica de una fase hipotiroidea, la carita como muy hinchadita. Otra pregunta, el síndrome de Cushing es como parecido, entonces no logra diferenciar eso. Es que no te escuché bien. Ahí ya. La persona con el síndrome de Cushing tiene un rasgo muy similar. Entonces, pues si el Cushing es un adenoma en la glándula suprarrenal, uno que los tiroides o tiene un... No, escriba leal porque Escriba, parce. Sí, no escucha. Es que llegué hasta el punto donde me decías lo de Cushing, pero no sé si querés saber la diferencia de la fase hipotiroidea con la de Cushing. Bueno, listo. Entonces, mira, la fase hipotiroidea es lo que se conoce como fase abotagada, lo que vemos aquí, ¿no? La señora que tiene su carita hinchadita. Pero ya lo vamos a comparar con la de Cushing, porque la de Cushing es más como en semiluna, es como una cara redonda. Ya la vamos a ver. Esta, si usted la ve, es solamente como hinchadita, como cachetoncita y ya. La otra es una cara más redondita, como de semiluna. Y hay otros hallazgos que también nos pueden hacer pensar mucho más en Cushing. La hipotiroidea, pues obviamente es manifestación de la fase, no pasa nada. En Cushing, nosotros, aparte de que tenemos una fase cushinoide, también tenemos una jiba cushinoide, o sea, la persona que le sale acá como una joroba, como de camellito. Ellas hacen estrías en el abdomen. Hay muchas cositas más al examen físico que nosotros podemos usar como herramienta para poder diferenciar si realmente pues esa fase me parece más hipotiroidea o de Cushing. Ya les vamos a mostrar la fotico de la de Cushing para que ustedes vean cómo es. Y la fase hipertiroidea, por lo general el hipertiroidismo es la principal causa de la enfermedad de Graves. ¿Listo? Entonces, la enfermedad de Graves se caracteriza por el famoso esoftalmo. Entonces, es esto, el famoso gibrotado, el paciente que tiene los ojos que parece que se le fueran a salir, ¿sí o no? Entonces, esa es la fase del paciente hipertiroideo, tiene los ojitos protruidos, pero eso tiene que ver secundario pues a la enfermedad tiroidea de base del paciente. Ahora miren la fase cushinoide, es lo que les decía. La señora, la anterior está gordita, o sea, está medio hinchadita, pero si ustedes le ven a esta señora la fase cushinoide, es lo que se conoce como fase de semiluna. Ustedes la ven es que la cara es completamente redonda, ¿sí o no? Es muy redondita, así como que fuera una bolita muy precisa. Entonces, el grado de inflamación de la carita es mucho más prominente en Cushing. Lo que les decía adicional, aquí porque no se alcanza a ver, pero por ese tipo de pacientes tienen como una jorobita atrás
en la espalda, como que fuera como una jorobita de camello, que también es una joroba por la enfermedad de Cushing. Y el otro son las estrías en abdomen, que también es frecuente encontrarlas. Pues la diferencia es esta. La paciente hipotiroidea es más como levemente la hinchazón. En cambio esta, si ustedes ven, la hinchazón es completamente pareja y toda la cara queda redonda, como si fuera a explotar, como si fuera un sapo, pues ahí como a punto de reventarse. La fase acromegálica es el paciente que sufre acromegalia, ¿no? Entonces, típico mandíbula, el de Sábados Felices, esa es la fase acromegálica. Si ustedes lo ven, es un paciente que tiene rasgos faciales muy prominentes, o sea, es muy narizón, tiene el mentón muy grande, tiene unas manos gigantes, pero bueno, todo es como proporcional al tamaño de la acromegalia. Pero para que se recuerden siempre es el famoso mandíbula de Sábados Felices. La fase miasténica se conoce porque, bueno, la miastenia gravis es una enfermedad que afecta a los músculos. Bueno, afecta al nervio que compromete el músculo, ¿sí? Entonces lo que hace es que empieza a paralizar unos grupos musculares y hace pues que el organismo quede como débil, como hipotónico. Entonces, la fase miasténica se caracteriza por eso, porque si ustedes lo ven, es una fase como de que una tiene un párpado caído, porque pues en este caso le comprometió el párpado. Y lo otro es que si ustedes ven el ojo derecho, el señor está haciendo como su máximo intento de abrir el ojo, pero se le ve como perezoso. Entonces, eso es lo que caracteriza la fase miasténica. El paciente es como mucho esfuerzo para poder abrir los ojos, y ustedes lo ven, es mucho esfuerzo para hablar, para movilizar los músculos de la cara, también es muy difícil. Entonces, eso es como lo característico de esta fase. La fase edematosa es cuando el paciente pues obviamente está hinchado, entonces uno se puede hinchar por muchísimas cosas. Se puede hinchar por que hizo una reacción alérgica, porque lo picó una abeja, se puede hinchar porque tiene falla cardíaca, se puede hinchar porque tiene cirrosis, se puede hinchar porque tiene enfermedad renal crónica, muchas cositas ahí. Entonces la fase edematosa se caracteriza por eso. Si ustedes ven, aquí prácticamente en el del lado izquierdo el ojito le desapareció porque todo el párpado está hinchado, ¿sí, no? Y el derecho también va para allá. Si ustedes ven, el parpadito derecho está hinchadito. Si ustedes ven acá, el párpado inferior también está muy hinchado. Si ustedes le ven, los pómulos también están muy hinchados. Una cosa muy relevante es la frente. Cuando el paciente está en anasarca o en una fase edematosa, los pliegues de la frentecita, las arrugas, se borran como si hubiera puesto botox. Entonces, importante eso. La fase edematosa, la fase pues como de hinchazón. Y obviamente pues ya la fase directamente de cada síndrome, de cada trisomía, que en este caso pues la trisomía 21, que ellos se caracterizan porque ellos tienen un puente nasal deprimido, porque ellos mantienen como con la boquita abierta. Si ustedes ven la separación entre ojo y ojo, pues es mucho más grandecita que una persona normal, tiene baja implantación del pelo. Bueno, pues ellos más o menos han diferenciado alguna vez un paciente con trisomía 21. Ya ustedes saben cómo es la carita especial, entonces esa es una fascia que se conoce como fascia mongólica. No es porque no le quiera decir mongólico al niño, sino que realmente sí es una fascia que se conoce así per se en la trisomía 21. ¿Alguna pregunta con las fascias? Profe, yo tengo una pregunta. Ya caracterizamos 3 fases que tienen de característica la hinchazón, ¿no? La hipotiroidea, la edematosa y la Cushing. Ajá. Pero hay una de ellas que se caracterice por dolor, que ese hinchazón duela. Ninguna. Vale. Ninguna, realmente no. La paciente hipotiroidea se pone así como hinchadita, como botagada, pero ella nunca te va a expresar dolor. Pues en la cara, pues, como de tal cosa. De pronto el paciente que está con una fase edematosa, hay veces ellos sí expresan dolor, pero hacia los sitios donde está más edematoso. Entonces me explico. Si usted le llega a un paciente en falla cardíaca y llega con las piernas completamente edematizadas, con las piernas completamente hinchadas, llenas de líquido, obviamente pues como se empieza a trabajar el líquido y está tensión y todo eso, entonces ahí le va a doler. Pero no es que sea una fase dolorosa, no. No hay así como que se pueda diferenciar una de otra por dolor, no. Las tres tienen así como sus rasgos como medio característicos que pues
ya más o menos ustedes fueron viendo que la diferencia entre una hipotiroidea y un Cushing es muy amplia, y la diferencia entre un Cushing y una fascia edematosa también es muy amplia. Entonces, eso es lo importante, solamente que ustedes se vayan como grabando la imagencita, y obviamente pues cuando ustedes van a un paciente inicialmente con una fascia cushinoide, nunca en la vida se les va a olvidar. Y cuando ustedes van a un paciente con una fascia hipotiroidea, tampoco nunca se les va a olvidar. Entonces, para que lo tengan ahí como presente. ¿Alguna otra pregunta con fascias? Profe, pero digamos, si la hematosa es por infección, por lo general tiende a causar dolor, ¿cierto? No te entendí. Que si la fase, o sea, hematosa, la causa es una infección, va a tener tendencia a generar dolor, ¿no? Pues, mira, realmente lo que te quiero dar a entender es que la fascia es solamente viéndola. Obviamente, pues, como te explicaba, si el paciente llega por algún contexto adicional, porque, no sé, hizo una reacción anafiláctica porque lo mordió una serpiente, entonces se hinchó todo, entonces pues puede que le genere dolor, pero la fascia es la fascia, o sea, la carita no tiene nada que ver con el dolor en la pierna, ¿me entiendes? Entonces es como eso. Ahorita solamente es la medio diferenciación. Obviamente al principio les puede costar, pero ustedes vayan pensando en todo paciente que ustedes ven así como con la carita redondita, ustedes ya dicen como con la piel muy brillante, ustedes, bueno, puedo pensar en un Cushing. La paciente, por ejemplo, las abuelas que ustedes las ven y tienen como 55, bueno, 65, 70 años, y ustedes las ven como todas cachetoncitas, que le cuelgan los cachetes y las ven así como todas, ¿no? Entonces yo sé, bueno, miremos si le podemos pedir tiroides, o la paciente que llega con los ojos hinchaditos, o bueno, una reacción alérgica o ganasarca. Pero así que le genere dolor propiamente en la cara, la fascia, tiene que ser muy raro. O sea, la hinchazón tiene que ser tanta en la cara, pues me iría yo más por una fascia edematosa, que la hinchazón tiene que ser tanto, o sea, que ya tenga los párpados tan llenos de líquido que no le quepa más, que probablemente pues sí le pueda producir algo de dolor. Pero pues la fascia per se, o sea, no tiene por qué generar alguna otra manifestación que no sea la de la cara. ¿Alguna otra pregunta? Listo, bueno. Entonces sigamos con el estado de nutrición. El estado de nutrición, nosotros ya lo hemos revisado así como de forma superficial. Recuerden pues que nosotros tenemos un índice de masa corporal que se calcula sobre peso sobre altura al cuadrado, peso sobre talla al cuadrado. El peso siempre tiene que ir en kilos y la altura tiene que ir en metros, perdón. Entonces, siempre a todo paciente que ustedes estén haciendo una evaluación física, en su inspección general tiene que ir peso, tiene que ir talla y tiene que ir calculado el índice de masa corporal. ¿Por qué es importante calcularlo? Pues ya más o menos lo habíamos revisado en las clases previas. Porque nosotros, basado en el índice de masa corporal, nosotros podemos definir si el paciente está bajo peso, si está en su peso ideal, si está en algo de sobrepeso, si tiene obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Listo? Entonces, dependiendo del índice de masa corporal, nosotros podemos definir, pues, realmente si ya el paciente de entrada, yo sé que es un paciente obeso, pues ya, bueno, yo ya tengo otro diagnóstico ahí que puedo colocar, paciente con obesidad. O el paciente que está depletadito, que está de bajo peso, está desnutrido, bueno, entonces desnutrición proteico-calórica, ya le empiezo a buscar como causas para su desnutrición. Entonces siempre calculen el índice de masa corporal y siempre coloquen ahí el diagnóstico. Índice de masa corporal, tanto, entonces paciente en sobrepeso o paciente en obesidad grado 1. Entonces siempre sí o sí, ya acostúmbrense a andar con su métrico en la mano para que ustedes puedan tallar al paciente o pues donde ustedes estén, que tengan báscula y que tengan metro pues para pesarlos y tallarlos. Pero eso con respecto a la nutrición. Y ya casi para terminar, el estado de hidratación. Entonces el estado de hidratación lo podemos definir nosotros como en dos contextos grandes: el que está deshidratado y el que está sobrehidratado. Entonces recordemos que la hidratación depende de muchísimas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un volumen efectivo
lo que quiere decir es que nosotros tenemos una cantidad de sangre y de líquido que va pasando por los vasos sanguíneos, ¿sí o no? En ese contexto nosotros vamos a manejar algo que se conoce como las presiones. Entonces, recordemos que hay una presión hidrostática y algo que se conoce como presión oncótica. Entonces, esa equivalencia entre presiones es lo que mantiene el líquido dentro de cierto espacio. Entonces, un ejemplo, si yo necesito el espacio intravascular, entonces se me equilibra la presión hidrostática con la presión oncótica para que no se me salga el líquido del espacio vascular. O un ejemplo, yo necesito que ese líquido del espacio vascular se me pase a otro sitio, como por ejemplo en alveolo, que llega la sangre desoxigenada por las arterias, se mete al alveolo, entonces ahí se modifican las presiones hidrostáticas y la presión oncótica para que haya fluido hacia la parte alveolar, haga el proceso de respiración celular y después me pase nuevamente por mecanismos de presión esa sangrecita ya mucho más limpia, ya más oxigenada para que pueda ir al torrente sanguíneo. Entonces recordemos que esas membranas son muy dependientes de sodio, de calcio, de potasio. Ellas dependen mucho de los electrolitos del paciente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo tengo un paciente que tiene una sobrehidratación, o sea, en contexto, por ejemplo, una falla cardíaca, que es lo más frecuente, el paciente obviamente va a tener mucho volumen intravascular. O sea, eso que ustedes ven aquí, esta flechita roja, por aquí va a haber mucho líquido, porque el paciente me está reteniendo mucho líquido. Entonces, esa presión hidrostática que le está ejerciendo el líquido dentro del vaso vence la presión oncótica, que es la que me lo mantiene adentro, y se me empieza a extravasar el líquido hacia el espacio extracelular, ¿no? Hacia el espacio extravascular. Entonces, ¿qué pasa con ese líquido que se me sale de los vasos sanguíneos? Pues me provoca esto que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es la característica de la sobrehidratación? El edema. Entonces, edema es hinchazón. Entonces, lo característico siempre a un paciente que está en sobrecarga de volumen o está sobrehidratado es el edema. ¿Cómo evaluamos nosotros el edema? Mediante el signo de la fobia o el signo de Godet, que es lo que está haciendo el señor acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos un dedito y buscamos, pues, dónde está el sitio donde tenga mayor como hinchazón, por decirlo así. Entonces, ustedes lo que hacen es, un ejemplo, aquí como está haciendo él comprime el dedo contra un hueso, ¿sí, no? En este caso, pues, vendrían siendo los metatarsianos. Entonces, comprime aquí el dedito. Pues yo lo puedo hacer acá en la tibia, comprimiendo el dedo contra la tibia, o lo puedo hacer aquí, comprimiendo el dedo contra el tobillo. Bueno, siempre tiene que ir el dedito oprimiendo una superficie ósea. ¿Para qué? Para yo poder hundir hasta llegar a un punto en que pueda tocar algo sólido. Entonces, esa fobia nosotros la podemos caracterizar. Entonces, miren, esto es lo que se conoce como un paciente de anasarca. Anasarca quiere decir que es un edema generalizado. O sea, el edema va de arriba hasta abajo. Entonces, la fase edematosa en contexto de falla cardíaca es porque el paciente muy probablemente ya esté en anasarca. Entonces, el paciente se le empieza a hinchar los pies ambos, de ahí las piernas ambas, de ahí los muslos ambos, de ahí el abdomen ambos, de ahí los pulmones ambos y de ahí ya la cara. Entonces, grábense esta imagencita del paciente de anasarca. Si ustedes lo ven, este paciente está completamente hinchado, lleno de líquido. Entonces, ¿para qué me sirve la fobia? Uno más o menos puede definir la severidad de la hinchazón del paciente. Entonces yo puedo decir, bueno, mi paciente no tiene fobia, pues listo, escala de edema 0. Entonces digo, bueno, mi paciente tiene edema grado 1. ¿Qué quiere decir edema grado 1? Cuando ustedes lo oprimen, él no le hace una fobia tan profunda, o sea, solamente, incluso le hacen menos de 6 milímetros, una cosita, una mosquita de nada. Y lo importante es que se recupera rápidamente. O sea, ustedes sueltan y el paciente en menos de 5 segundos, el paciente volvió a su piel normal. No le quedó ahí como el hundido pues, que le hicimos. El edema grado 2 ya es una condición un poquito más leve. Entonces aquí ya permite que se profundice un poquito más, que va entre 6.4 y 12.8 milímetros. Y el tiempo de recuperación ya es un poquito más prolongado, entre 10 a 15. ¿Qué pasa con el edema grado 3? Ya es mucho más comprometido, incluso puede ir hasta 2.5 centímetros. O sea, yo no puedo, le toca al paciente y se le va yendo el dedito así. Y ustedes le sueltan el dedo y ahí le queda el hueco, ahí le queda la fobia.
y ustedes cuentan ahí un ratico cuánto demora esa fobia nuevamente en resolver, si puede durar de 1 a 2 minutos. Y ya el edema es tan severo, o sea, ya hay tanto espacio en el espacio, ya hay tanto líquido en el espacio extravascular, cuando ya la profundidad del edema, como en el caso tal de la foto previa que vimos, llega a una profundidad mayor a 2.5 centímetros y el tiempo de recuperación de esa fobia ya va a ser mucho más prolongado, porque obviamente el paciente no tiene esa facilidad de readaptación de presiones entre la hidrostática y la oncótica que favorezca pues que se llene nuevamente de líquido